Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, iniciamos entonces este panel. Creo que es un tema muy importante y relevante. El enmarque de la conversación. Aquí tenemos invitados de lujo, pero queremos conversar alrededor de la relevancia de la inteligencia artificial en la sociedad actual y particularmente en todo lo que tiene que ver con los contextos educativos. Aquí quiero hacer una gran introducción a los panelistas de lujo que tenemos el día de hoy. Quiero empezar con Daniel Suárez. Daniel, bienvenido. Daniel es investigador asociado para América Latina del DFR Lab de Atlantic Council, periodista con experiencia en investigaciones sobre conflictos armados y violencia contra líderes locales y comunidades en América Latina. Daniel ha trabajado en colaboración con organizaciones para promover el periodismo de datos y empoderar a las mujeres en los medios como Chicas Poderosas, Hackers y la School of Data. También tenemos en este gran panel a la doctora Claudia Flores Aviaga. Claudia hace parte del equipo de Data and Implementation Officer de Northwestern University, estudiante de doctorado en Computer Science de la Universidad de Northwestern. Su investigación se centra en la inteligencia artificial, el crowdsourcing y la desinformación. Nuestra doctora Flores Aviaga también trabaja en el Civic AI Lab de Northwestern, con una pasión por la tecnología cívica. Actualmente es miembro del grupo de investigación sobre operaciones de influencia de la Carnegie Endowment for International Peace. Y finalizamos esta presentación con Alexander Lebosi Sayat, director de Heisgeist, creo que se pronuncia así, periodista, educador y novelista con más de 20 años de experiencia en el campo de la alfabetización mediática e informacional. Tiene una maestría en inteligencia artificial y educación de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y actualmente es candidato a doctor de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigando procesos de aprendizaje continuo. Bueno, les quiero dar la bienvenida y por supuesto que nos regalen un pequeño saludo al auditorio que hoy nos acompaña. Si quieren podemos iniciar por el orden en el que los presenté. Hola a todos, un saludo. Me complace mucho estar aquí en este panel, ya casi finalizando este evento. Compartí en algunos de los talleres, entonces quiero como traer alguna nueva información, pero igual retomar algunas cosas importantes que ya se dijeron y voy a estar compartiendo algunos enlaces mientras hago las intervenciones para que estén pendientes del botón en el chat quienes estén interesados. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Claudia, no te escuchamos, creo que tienes mute. ¿Ahora? Hola. Alexandre. Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar acá con todos. ¿Aló? ¿Escuchan? ¿Puede escuchar? Sí, te escuchamos, Alexander. Qué bueno. No, Sí, creo que no los puedo escuchar. gracias. Gracias, Daniel. Estoy muy feliz de estar acá. Agradezco mucho a Civic Colombia, a Sandra Cero, Ah, sí, ya. a Sandra, a Silvia Bacher, Tomás Durán, Daniel, que nos encontramos en otra sesión hasta algún tiempo, y Liliana, muchas gracias por mediar. Estoy muy contento, pienso que es un tema interesante que vamos a trocar mucho acá y después dejo mi correo también en la caja de mensajes acá para que se puedan conectar después. Muchas gracias. Gracias. Claudia, Hola, ¿me escuchan ya? perfecto. Ay, qué bueno. Perfecto. No, les estaba diciendo que estoy muy agradecida por esta invitación y estoy muy contenta de participar en este tipo de eventos.
sobre todo porque creo que es muy importante tener este tipo de diálogos en América Latina, en donde es una región, todo el sur global, es una región que debemos de estar alertas con el tema de los avances en inteligencia artificial y sobre todo que toda la población, las organizaciones civiles, los gobiernos entren en este diálogo, porque muchas veces lo que pasa es que este tipo de diálogos se dan mucho todo lo que es Estados Unidos, Europa, pero América Latina siempre estamos como un poquito atrás. Pero eso provoca que haya muchos temas controversiales en temas de sesgos de AI que ya vamos a platicar en este diálogo. Y entonces, muy emocionada de estar aquí. Bueno, muchas gracias a estos invitados de lujo. Me presento, soy Liliana Huaca, jefe de la Oficina de Innovación Educativa y Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Un poco de enmarque, consideramos que todos los temas de inteligencia artificial son fundamentales. Hay algunos grupos que dicen que es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida porque nos libera de esas tareas operativas automáticas y que nos genera mucho más tiempo para poder concentrarnos en lo fundamental. Pero con los nuevos desarrollos y los algoritmos en constante aprendizaje, también se presentan unos riesgos que potencian la desinformación, que promueven campañas de odio y que, por supuesto, elevan esos niveles de sesgo cada vez que entramos a alguna de nuestras aplicaciones, redes sociales o utilizamos alguna de las extensiones de alguna inteligencia artificial de las grandes compañías de tecnología. Por eso quiero empezar, enmarcando un poco esta conversación. Quiero hacerle una pregunta a Alexandre. Yo sé que tú acabas de publicar un libro sobre inteligencia artificial y pensamiento crítico. Este es un ejercicio que has venido haciendo con UNESCO. Como tienes todo este panorama de cómo ha venido funcionando en los gobiernos el tema de la adopción de la inteligencia artificial, quería preguntarte de qué formas está impactando a la sociedad la llegada de esta nueva inteligencia y en especial en los entornos educativos. Sí, gracias Liliana. Sí, miren, yo voy a recordar McLuhan, ¿no? El gran comunicador canadiense del último siglo que dice que comparaba la electricidad, la energía eléctrica, eh, hablaba del impacto de la energía eléctrica como algo que se espallaba sin distinguir, sin diferenciar culturas o, o barreras o muros o fronteras, ¿no? La electricidad cambió toda la vida en la virada del siglo. La lámpara eléctrica se fue un marco para McLuhan de cómo la tecnología es algo que impacta a todos, ¿no? Y hay una frase de McLuhan que me gusta mucho que decía que la tecnología, la técnica humana, la técnica y la tecnología es lo más humano que el ser humano tiene. Y la inteligencia artificial también es lo mismo, ¿no? Porque mira, es una técnica humana que se desarrolla. Y hay mucho de humanidad en la inteligencia artificial también. Esto que tenemos que tener tanto en los sesgos, como dice Liliana, como también en las soluciones que tenemos que mirar para que la inteligencia artificial se torne ética y responsable, no el uso. Entonces, la inteligencia artificial, hay muchos, yo traigo del ejemplo de McLuhan porque hay algunos teóricos de inteligencia artificial que dicen que el impacto es sistémico y amplio, tal cual la energía eléctrica. Entonces, es por esto que debemos prestar atención, porque no es algo que es apenas una nueva tecnología o algo pequeño que se va a cambiar, que en 2 semanas no hablamos más de esto. No, será un impacto sistémico como la energía eléctrica, que se impacta en todas las áreas distintas de la sociedad. La educativa, como tú dijiste, pero también en la economía, como miramos, en la política, como miramos, en la desinformación que se impacta en todo, como miramos. Entonces, particularmente el cambio educativo, que es tu pregunta, puedo diferenciar, hay un impacto que es muy positivo para los gestores de educación, que los que trabajan con las políticas de educación pueden mirar los datos de una manera muy amplia y comprender cómo la gestión de una Secretaría de Educación, de un cambio, se puede ser direccionada, hecha
de manera muy certera para cada problema que se tiene. Pero esto es en la gestión. Hay siempre el impacto ético, que de quién pertenece a los datos y a los niños y los estudiantes. Sí, hay una política de datos que debe seguir esto. Entonces, este es un cambio de gestión. Pero cuando decimos del aprendizaje, de la IA generativa, que es una pregunta más dirigida, yo pienso el impacto para el aprendizaje, para los maestros, los profesores y los estudiantes. Esto hay una cuestión que se impacta mucho, que se dice respecto a la construcción de conocimiento, la autoría del conocimiento y la desinformación. Entonces, cuando utilizamos el uso de herramientas como el ChatGPT de IA generativa para producción de textos, imágenes o vídeos, tenemos en cuenta que estamos trabajando con un material que tiene autoría muchas veces, que muchas veces la autoría no puede ser muy buena, el contenido, la información puede no ser bueno, y muchas veces lo que tenemos como respuesta puede haber sesgos o mismo ser una respuesta que no es cierta, no es correcta, y que genera más desinformación do que precisión, do que un conocimiento propiamente académico. Entonces, por esto, finalizo acá diciendo que por esto que es necesario y que está haciendo en todo el mundo, y UNESCO es un parcero de primera línea de los gobiernos para regulación, que es un tema que no es un tema fácil, es un tema complejo, es un tema que exige mucha discusión, pero un tema necesario de hablarmos hoy. Así Gracias. es. Bueno, muchas gracias. Has reseñado elementos importantes sobre la responsabilidad de los territorios como la Secretaría de Educación. Aquí nos acompañan seguramente muchas de ellas de Colombia y de otros lugares. México también nos saluda, Argentina, y yo creo que hay algunas similitudes en los contextos latinoamericanos que tienen que ver con la alta penetración de los datos a través de diferentes plataformas. Y esto, por supuesto, potencia el efecto positivo o negativo desde el punto de vista que se mire en el estudiantado. Por eso quiero preguntarle a Claudia. Claudia, a partir de todo el trabajo que has venido desarrollando desde las tecnologías emergentes, ¿qué medidas pueden tomarse para asegurar que la penetración de la información generada por estas inteligencias y que sucede y se produce y reproduce dentro de los algoritmos que hoy estamos viendo no exacerbe las violencias existentes y adicionalmente permita generar estrategias para luchar contra la desinformación y en particular a las mujeres, quienes ya nos han indicado diferentes estudios tienen las mayores afectaciones y están en un alto riesgo de vulneración de sus derechos digitales? Así es. Bueno, mi respuesta es que es algo que es multifacético. No hay una sola solución. Es algo que se tiene que atacar desde varios puntos. Para empezar, debemos como dice Alexander, esto es la inteligencia artificial generativa, que es algo nuevo que ha estado surgiendo en los últimos años. Es algo nuevo para todos, no solo para los investigadores, sino para toda la sociedad y para los gobiernos. Por eso es importante siempre se ha seguido con campañas de alfabetización tecnológica, pero ahora creo que es más importante porque la gente está enfrentándose a una inteligencia artificial que es generativa, que muchas veces no entienden cómo funciona, por ejemplo, ChatGPT, no entienden por qué no hay que usarlo como si fuera Google, que ahorita ya va a salir otra función, pero, o sea, no es como que sea un recurso en donde puedes buscar verdades. Eso es algo que se tiene que entender y que se tiene que hacer entender a la gente por qué es peligroso en ciertas instancias, ¿no? Así como puede ser una herramienta que puede ayudar en la educación, como decía Alexander, también es una herramienta que puede ayudar en la desinformación. Entonces, ese es un punto importante. Otro punto importante es también apoyar a la ciudadanía con redes de apoyo para que ellos puedan entender, uno, cómo identificar ya sea violencia en redes o desinformación, pero también cómo lo pueden denunciar, porque cada plataforma funciona de manera diferente. Las plataformas día a día están tratando de mejorar en términos de cómo hacer que sea más fácil para las personas reportar este tipo de contenidos y hacerlo de una manera correcta para que pueda llegar a los canales internos correctos que puedan tomar cierta acción, ya sea bloquear cuentas o ya sea bajar el post, lo que sean las políticas de las plataformas. Esa es otra cosa muy importante. Otra cosa también importante que hay que entender es que se necesita también
colaboración con estas empresas tecnológicas en varios puntos. Uno, para la parte de investigación y documentación, ya que nosotros estamos en la América Latina, tenemos ciertos problemas culturales que son muy precisos de América Latina, ya sean temas de violencia de género, ya sea temas que, por ejemplo, parte de violencia fuera de línea es algo que también es un poco cultural en ciertos aspectos, no me voy a meter, pero Así temas de es. machismo, por ejemplo. Entonces, eso se puede transferir a la parte en línea, ¿no? A la parte de redes sociales. Y entonces hay que entender que estos son problemas muy específicos de nuestra cultura que se pueden, que se pueden traducir en línea, pero que también se tienen que documentar desde la parte investigativa. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, podemos tener evidencia científica de qué es lo que está pasando en línea para entonces que los gobiernos o toda la sociedad se acerquen a las tecnológicas y puedan entonces en conjunto tomar acciones. Que es más fácil que decir y quejarse en Internet de lo que hacen o lo que no hacen, porque hay cosas como muy específicas que hay que documentar y hay que dialogar. Y por último, creo que es muy importante que la gente se acerque a estos recursos, ¿no? Que se dan a conocer, pero también la gente se acerque a estos recursos, porque es muy fácil quedarnos con lo que pasa en Internet sin, por ejemplo, poder hacer nada, pero si estos recursos se abren a la población en general, entonces creo que damos un paso muy importante para empezar a solucionar este tipo de problemas. Así es, muy bien. Entonces, la solución tiene que enfrentarse desde diferentes perspectivas. Creo que aquí has nombrado actores fundamentales, las empresas de tecnología, los gobiernos nacionales, desde la política, la implementación de la política educativa y la adopción ética y sostenible de la inteligencia artificial en todos sus contextos. Y aquí hay otro actor fundamental. Por eso quiero preguntarle a Daniel, Daniel, ¿qué actores y en qué contextos y con qué propósitos se está utilizando estas herramientas para operaciones maliciosas o para la divulgación de elementos de desinformación? Gracias, Liliana. Antes de responder como específicamente eh, sobre los actores, algunas estrategias, algunos ejemplos, quiero retomar lo que han conversado antes Alexandre y Claudia y poner un poco como en el contexto. Primero, creo que el uso de la inteligencia artificial como ese boom que ahora es un boom reciente, que ha aumentado ahorita en la conversación incluso el uso de esa palabra inteligencia artificial, como lo hemos enfocado un poco nosotros para esta charla de inteligencia artificial generativa en específico, pero esto es algo que se remonta incluso a décadas y uno va a rastrear como el origen. Incluso medios, organizaciones de la sociedad civil, fact-checkers que trabajan como en este mundo de contrarrestar como ese impacto de la desinformación, por decir así como el término en general de otras cosas que pueden suceder como la propaganda, los ataques en línea, ataques digitales basados en la violencia de género, pues ya se venían utilizando como antes herramientas que incluso eran basadas en inteligencia artificial, así no fuera como evidente o no fuera notorio hecho. Y sobre ello, pues en América Latina, vemos que son los mismos actores que en algún momento han empezado a utilizar o han empezado a utilizar estas herramientas. Hay unos ejemplos que voy a ir compartiendo, que quedan ahí como en un botón de recursos para quienes estén interesados. Por el tiempo, pues es muy breve lo que voy a contar. Pero quiero hablar que, por ejemplo, en el 2021 fue muy importante como se evidenció que ya en Argentina, por ejemplo, para influir en unas elecciones locales, incluso habían políticos que ya eran funcionarios, que eran electos y utilizaban esta inteligencia artificial. Básicamente, como lo que se veía no solo en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo, pues eran imágenes que se ponían a los perfiles, avatares, para hacer parecer las personas reales. Y era muy fácil identificarlos porque pues hasta ese momento estas herramientas que generaban imágenes basadas en la inteligencia artificial, pues no habían rasgos muy sintéticos. Lo mismo pasó en Venezuela en su momento.
donde se creaban perfiles en Twitter y en otras plataformas también para crear estas imágenes. Y ahí fue, por decirlo así, evolucionando un poco más y seguimos con Venezuela como para seguir con ese ejemplo, porque creo que ahorita es importante hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela. Incluso Venezuela se convirtió en en el primer país en utilizar videos basados en inteligencia artificial, presentadores específicamente, para distribuir campañas de propaganda, desinformación, información falsa incluso. Y fue el segundo país en el mundo, después de China, en ser un estado en utilizar estas herramientas, que rápidamente se pudo identificar, se pudo rastrear, pero creo que estos son puntos interesantes porque nos permite a nosotros, en el caso de nosotros como investigadores, eh, ir educándonos, ir educando el ojo, como se dice aquí en Colombia coloquialmente, como para estar en el radar, porque hay algo que mis compañeros ya han dicho, es que esto avanza rápidamente, la inteligencia artificial aprende mucho más rápido que nosotros y como lo vamos a hablar un poco más adelante en la regulación, pues, por ejemplo, si lo vemos desde la regulación, pues siempre ha avanzado. Em, entonces, vemos estados en Latinoamérica donde se hace uso de la inteligencia artificial, como lo hablaban en un conversatorio anterior, incluso en las elecciones se ven partidos políticos. Entonces, aquí tanto de estados como de partidos políticos estamos hablando de entidades que utilizan muchos recursos, incluso dineros públicos. Vemos también una combinación de privados, casi siempre ya es una combinación donde el privado es el que opera las campañas, pero detrás está el interés del grupo político del candidato, por ejemplo, durante las elecciones. E incluso en América Latina, como pasa en muchas partes del mundo, esto lo va a compartir ya en el último enlace a cómo ha evolucionado, se ven, por ejemplo, videos y audios, ¿sí? Y son privados que quieren, por ejemplo, que van detrás de un interés meramente económico, donde hay estafas que se hacen por Internet, donde tratan de suplantar presentadores, políticos, incluso los presidentes de distintos países, empresarios, para hacer parecer pues, ese contenido original. Y es importante pues, resaltar como la capacidad que aún tenemos como humanos de distinguir estos contenidos generados por inteligencia artificial, porque aún son muy sintéticos, son muy automatizados estos contenidos, pero a nivel de herramientas estamos un poco cortos como para ir al mismo Velocidad. herramientas de inteligencia artificial. Sí, perfecto. Bueno, entonces aquí tenemos ya enmarcada nuestra conversación, tenemos unas responsabilidades, por supuesto, del gobierno nacional, del gobierno descentralizado, de las empresas de tecnología, quienes hoy tienen los derechos de propiedad intelectual de estos desarrollos, también de aquella cadena que es el que utiliza el servicio de inteligencia artificial, desarrolla un producto como empresa y luego es contratado por un gobierno para divulgar elementos que son altamente falseables en pro de ganar o perder unas elecciones o en otros sectores de la economía también con publicidad engañosa para poder captar a través de metodología de embudo más clientes. Aquí hay un lugar fundamental y es el lugar del ciudadano, porque todos estamos como inundados de un montón de información. Por un lado nos ofrecen cursos de inteligencia artificial para la oficina, por otro lado nos dicen tenemos que estar dentro de la inteligencia artificial, si no los empleos se van a perder, por otro lado los maestros les dicen tienen que capacitarse en inteligencia artificial, si no los niños les va a ir muy bien, muy mal en la vida, y por otro lado tenemos a los padres que dicen como, pues no entiendo mucho cómo funciona esto, pero creo que hay que quitarle el celular al niño para que no tenga un mayor nivel de afectación, ¿no? Pero creo que aquí es clave poder dar algunos elementos sobre con qué herramientas pueden contar cada uno de los actores para poder luchar contra este tipo de situaciones, desinformación, discursos de odio, a través del desarrollo de habilidades de pensamiento crítico que son fundamentales en la escuela y en todos los niveles. Esto no solamente cubre los colegios o escuelas, sino también las universidades, porque hoy los universitarios tienen un alto consumo de
de información por sus dispositivos, pero también se han presentado casos de plagio. Los profesores de la educación superior tienen, digamos, se preparan muy rápidamente para este cambio tecnológico, pero allí también hay una transformación de la manera en la que aprendemos, en la manera en la que nos relacionamos y por supuesto esto entra a cuestionar nuestro sistema de valores como sociedad. Por eso quiero preguntarle a Alexander, ¿qué estrategias educativas consideras que son fundamentales para promover el pensamiento crítico y para que todos aprendamos a discernir de la información falsa y de la información veraz que podemos encontrar en Internet? Sí. Mira, el pensamiento crítico es algo como yo investigué mucho el tema para mi maestría de pensamiento crítico, porque pienso que es una palabra que hablamos mucho, pero no, muchas veces no es este caso acá, pero muchas veces yo leo en piezas de propaganda o marketing de escuelas y tal, y no hay acuracia, no hay precisión en el termo. Y pienso que el pensamiento crítico como un todo hace parte de la estructura de la escuela republicana democrática. Entonces, cuando la escuela republicana democrática se queda como una realidad en los países democráticos, el pensamiento crítico con John Dewey en los Estados Unidos, que después Ujú. se espalla por toda América Latina con otros pensadores, ¿sí? Colocan el pensamiento crítico, salen de una esfera política y tragan para una esfera ciudadana del pensamiento crítico. Entonces, el pensamiento crítico como un todo requiere una educación de calidad como un todo también. Sin una educación de calidad como un todo, no hay pensamiento crítico como un concepto y una práctica total. Este es un punto. Pero, Liliana, lo que dice específicamente, yo acredito que las prácticas de educación o alfabetización mediática e informacional son fundamentales para que podamos lidar con la desinformación y la inteligencia artificial hoy. Como tú colocas lo que es conocido como AMI o alfabetización mediática informacional, o entonces en muchos casos educomunicación en algunos países latinos, o también educación para los medios en otros casos, que se empezó con la televisión, con el uso de radio como mediaciones en masa de gran público. Hoy la inteligencia artificial es una mediación también. Y tenemos que lidiar con esa mediación del mundo, como la educación trabajó con otras mediaciones, como la televisión, que sí fue un punto crítico en fin del siglo pasado. Entonces, hay prácticas de alfabetización mediática informacional, de educación mediática, que se quedan dentro del currículo de la escuela básica. Hay prácticas en todo el mundo. Hay algunas acciones gubernamentales que estimulan esta práctica. Yo pienso que es un asunto que debe estar en todas las disciplinas y no solamente como una clase específica, porque no hay espacio en el currículo para una clase específica. Además, nada del currículo está demasiado lleno de otras disciplinas. Entonces, es algo que se debe estar en la aula de ciencias, de biología, de geografía, de historia, el mismo de matemática. Y también son prácticas que se quedan en la educación informal, o sea, los propios medios tienen responsabilidad, trascendiendo que Claudia entonces en la primera charla, sí, los medios y los big techs tienen responsabilidad también sobre la educación mediática y también la educación no formal, porque la educación formal que es la escuela y el currículo, la no formal son los MOOCs, los cursos que se hacen fuera de la escuela. La informal es la educación como cultura o como comunicación. Y los tres campos son importantes que la educación mediática se quiere como una práctica que, junto con la regulación, la responsabilidad de las empresas privadas, entonces todo un sistema de multiactores, ¿sí? De múltiplos actores, deben combater la información en el campo de la educación. Liliana, si tú me preguntas prácticas más precisas sobre la IA generativa dentro de la escuela, y algo que yo hago mucho, el primer paso es, debemos utilizarla y no tener miedo de utilizarla. Y debemos, a partir del uso, a partir de la práctica del uso, empezar a pensar críticamente cómo la funciona, cuáles son las fuentes,
cuáles son los impactos éticos, qué es una IA generativa, cómo se funciona una analogía del cerebro humano con el funcionamiento de la IA generativa, las camadas neuronales, las capas neuronales, ¿sí? Y todos. Entonces, yo no acredito que es posible generar un pensamiento crítico sobre el IA si no la utiliza. Así es. Porque el miedo es el principal punto de desinformación. Cuando se empieza a utilizar las herramientas de inteligencia artificial generativa y se empieza a descubrir los puntos fracos, las fragilidades, la incompletud, porque algo que está se desarrollando ahora, que se va a mejorar con tiempo. Entonces es importante que los maestros, hay prácticas que yo gusto mucho cuando los maestros, los profesores utilizan juntos con los estudiantes a producir textos juntos, utilizando el chat GPT para perceber cuáles son las diferencias con la utilización del chat GPT para algunos asuntos y sin la utilización de la herramienta de IA generativa. Entonces, ¿cuáles son los impactos? ¿Cuáles son los errores? ¿Cuáles son los aciertos? ¿Para cuándo es útil? ¿Cuándo no se puede? ¿Cuáles son cuándo se media éticamente ese uso? Entonces, yo también tengo una experiencia, solamente para terminar, para decir cómo es amplio el uso en la escuela. Hay una experiencia de uso de IA de reconocimiento en las clases de robótica, por ejemplo, en las clases STEAM de ciencias, donde se desarrolla el robot sin ninguna IA, solamente la robótica, pero se utiliza una IA muy simple, una IA abierta, donde se puede mirar, el robot empieza a reconocer las formas circulares, triangulares o rectangulares y hacer determinadas decisiones a partir de lo que reconoce. Hay herramientas simples, abiertas y gratuitas que se pueden utilizar, donde los estudiantes miran cómo funciona ese sistema de reconocimiento por la cámara de las formas y por qué el robot se toma esta decisión o aquella otra, ¿no? Entonces, es una manera de se aprender sobre inteligencia artificial utilizando la ciencia, que es algo muy importante. Entonces, la alfabetización mediática informacional pienso que es un contrapunto importante, un complemento de multiactores importante para trabajar junto con la regulación gubernamental, la responsabilidad de los vehículos, de los big techs y otros tantos. Perfecto, muy bien. Este ejemplo que nos das sobre cómo con una sencilla herramienta de inteligencia artificial se puede hacer un ejercicio de reconocimiento, lo vimos justo el fin de semana pasado, estuvimos en Cali en el ejercicio de centros de interés en ciencia y tecnología con enfoque STEM y allí las niñas utilizaban, era un club de robótica de solo niñas y utilizaron formas para identificar cuáles especies estaban en vías de extinción en Colombia. Entonces es un ejercicio muy interesante porque concuerdo claramente contigo y es que no puede haber una asignatura que sea, vamos a llamarla pensamiento computacional para la IA, porque en cada uno de los campos del conocimiento y sobre todo en habilidades STEM se pone mucho en juego esta habilidad, no solamente desde el pensamiento algorítmico o la alfabetización de datos, sino también desde la comprensión de lectura, la interpretación y poder generar argumentos propios alrededor de unas verdades que están frente a nuestros ojos, que en este caso son fácilmente falseadas por la inteligencia artificial, pero allí está nuestra capacidad y nuestro intelecto para poder hacer el hacking a esos eh, ¿sabes? Como esa brisa de desinformación que siempre está presente. Bueno, quisiera preguntarle a Claudia, teniendo en cuenta que, bueno, estamos pasando por todo un tema complejo en nuestro país hermano Venezuela, pero que también se viene en muchos países donde hay procesos electorales. ¿Cuáles serían esas medidas clave que se podrían implementar para proteger la democracia y la participación en los países y en particularmente en democracias frágiles como son las latinoamericanas? ¿Qué podemos hacer desde la escuela para promover estas ciudadanías activas que nos permitan luchar desde la base contra todos estos discursos que afectan, por supuesto, los derechos humanos, la libertad de expresión y la democracia? Bueno, como tú dices, bueno, todo el mundo este año precisamente es clave porque hay elecciones en todos lados y creo que es Ujú. importante distinguir el tema de desinformación cuando hablamos de elecciones, porque cada proceso electoral es único, cada proceso electoral tiene como ciertos elementos que pueden ser
muy específicos, muy localizados. Por lo tanto, la desinformación es muy localizada, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que entender que nosotros como ciudadanos tenemos un conocimiento muy especializado en nuestra región. Por ejemplo, yo te puedo hablar de desinformación en México, pero no te puedo hablar de desinformación en otro país que no conozco, no sé, Nigeria, ¿no? Es algo que no es para mí algo local. Entonces, creo que esa es una ventaja que nosotros tenemos como ciudadanos. Por lo tanto, yo siempre he apoyado el tema de la verificación de datos con periodistas locales, porque nosotros hicimos una investigación en Northeastern precisamente donde entrevistamos a muchos verificadores de datos en diferentes países, principalmente Latinoamérica y Estados Unidos, y algo que nos decían ellos es que ellos ya tienen, por ejemplo, ciertos canales de comunicación con los ciudadanos o ciertos canales en redes sociales que saben que los ciudadanos buscan información. Por ejemplo, en Facebook ellos ya tienen como ciertos grupos localizados que saben que los ciudadanos se acercan para pedir información o buscar información de algo. Esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando se habla de combatir la desinformación, porque ya tenemos en cada región como este tipo de periodistas especializados como en este tipo de temas que ya saben dónde los ciudadanos se mueven. Ahora, algo que es importante tomar en cuenta es que la verificación de datos, por más que podemos estudiar mucho, es difícil. O sea, no es de que vea una imagen y a veces puedes decir, bueno, esto es falso, esto no es falso, pero a veces, por ejemplo, con la clonación de audios, es muy difícil saber si es un audio clonado o no. Y esto, no voy a entrar en temas técnicos, pero es por qué la tecnología está hecha como está hecha. Es muy difícil desarrollar herramientas que puedan ayudarte a detectar, por ejemplo, clonación de audios. Por ejemplo, OpenAI precisamente se enfrentó con este problema con ChatGPT y dijo, bueno, voy a lanzar una herramienta para que puedan verificar si un texto fue creado por ChatGPT. Lo tuvo que sacar del mercado porque no funcionó. Entonces, mi punto es que estos periodistas que ya están como en ciertas regiones hacen un trabajo de verificación de datos que es muy importante para la sociedad. Ellos no solo se enfocan en verificar un post, se enfocan en ver de dónde vino, las cuentas, quién lo está publicando, y en base a eso toman ciertas decisiones para publicar hacia el público. Ahora, creo que es importante abrir los canales de comunicación para que la gente tenga esta información también. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en México. En las elecciones, lo que hacen unos verificadores, que yo tengo mucho contacto con ellos para temas de investigación, que se llama Verificado MX, lo que ellos se dieron cuenta es que era importante acercar a la población. Entonces abrieron canales de comunicación por WhatsApp y por Telegram, porque estas dos plataformas se usan mucho en el país, como se usan en Latinoamérica. Pero no solo eso, sino que también empezaron a asociarte con otros verificadores de datos en otras partes del mundo para verificación de temas más mundiales, por ejemplo, como el COVID o el conflicto de Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, creo que este tema de colaboración es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta como sociedad para para no duplicar trabajo, porque el tema de verificación, sobre todo en este tipo de eventos que son muy rápido, o sea, que es un corto tiempo el que dura una elección, la información surge de manera muy acelerada y entonces es muy difícil que tú como ciudadano individual pongas a tratar de verificar cada una de las noticias, pero sí es muy importante que los gobiernos o que las ONGs se abran como a este tipo de colaboraciones y este tipo de acercamientos de la sociedad yo como ciudadano sea muy fácil decir, a ver, me encontré esta nota que me mandaron por WhatsApp, ¿no? Entonces la voy a mandar a este canal que ya sé que está abierto de un verificador de datos confiable para que me diga si eso no es cierto o me dirija a las fuentes en las que puedo verificar este tipo de información. Ahora, esto se vuelve mucho más importante en Latinoamérica precisamente porque nosotros estamos muy acostumbrados a uso WhatsApp. Si tú te pones a pensar de una forma técnica, WhatsApp y Telegram y Signal están hechas para que tengan encripción de datos de punto a punto. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tengas la certeza de que la conversación que tú platicas entre quien te manda el mensaje y quien lo reciba, nadie la pueda ver más que estas dos partes. Entonces, eso se vuelve un tema para cuando tú empiezas a hablar de moderación de contenidos, porque muchas veces dicen, bueno, ¿por qué las tecnológicas no toman acción en este tipo de plataformas? Porque no pueden, porque estarían violando el principio
principio por el cual se creó esta herramienta, que es precisamente la protección de una información que circula entre el receptor, ¿no? Entre quien envía y el recibe la información. Entonces, creo que eso es importante tenerlo como en nuestra mente de por qué es importante también tener este tipo de verificación de datos en este tipo de plataformas, sobre todo en Latinoamérica, que es como muy usado el WhatsApp, ¿no? En Estados Unidos es otro tema. Pero creo que ese tema de acercar entre la sociedad civil y la ciudadanía para que no solo para que se apoyen mutuamente es muy importante, porque también la ciudadanía puede decir, bueno, a ver, vi este tema que me llegó en el celular o en mi Facebook o en mi Instagram, lo voy a mandar a este canal y entonces ellos van a poderme apoyar en este tipo de verificación de desinformación y eso hace que existe este diálogo y que los ciudadanos puedan entonces tener acceso a información confiable. Así es, mira que ese ejemplo que nos pones sucedió aquí en una campaña para la alcaldía. Uno de los candidatos que hoy es el alcalde mayor de Bogotá, el doctor Galán, invitaba a través de redes sociales a la ciudadanía, pidiéndole que a través de un WhatsApp o a través del DM le enviaran toda la información de noticias falsas que creyeran que podían ser, digamos, pasadas por un filtro de verificación. Y gracias a esa, digamos, influjo mediático, él también pudo fortalecer mucho su campaña porque había muchísimo, ¿sabes? Muchísima basura digital que estaba llegando y estaba confundiendo a la ciudadanía con mensajes, porque claramente el nivel de saturación de información en las campañas políticas preelectorales y durante los últimos días es una cosa muy difícil y los ciudadanos y ciudadanas no estamos preparados para ello. Por eso yo quisiera ya para cerrar, ir cerrando esta interesante conversación, preguntarle a Daniel, ¿qué tan efectivo es el uso de herramientas de fuente abierta basadas en inteligencia artificial generativa para luchar contra la desinformación? Gracias, Liliana. Mm, voy a retomar algo que ha venido diciendo Claudia, que lo dijo al principio, y es nosotros como en la región, como América Latina, que tenemos en común de lenguajes, idiomas, no solo con lo que ha pasado con la inteligencia artificial, esto viene antes, viéndolo, por ejemplo, desde el lenguaje, estamos como en cierta parte excluidos, ¿no? A veces, por ejemplo, Facebook habla de takedowns o como de medidas que toman para bajar cierto contenido o eliminar ciertas páginas y a veces vemos que hay acciones que toman actores maliciosos y que no hay acciones, esas acciones se ven reflejadas en otros países, pero no se ven reflejadas en los países de América Latina. Aterrizándolo un poco al tema de la inteligencia artificial, como investigadores, si no tenemos cierto conocimiento de inglés, a veces no podemos acceder a las herramientas. Así hayan herramientas como en línea que traducen las páginas o donde estamos accediendo. Entonces eso ya crea barreras, así sean herramientas de fuente abierta, de código abierto o SINT, como son llamadas. Y, y eso para el caso, traídos al caso de Latinoamérica, pues disminuye como esa afectividad, si hablamos si lo vemos desde la perspectiva del uso. Ahora, usando las herramientas, el español quizás ahí es la excepción, porque si uno evalúa como estas nuevas herramientas que se han abierto, que el mismo OpenAI, que Fake, que Meta, incluso ha abierto ciertas herramientas, las pruebas muestran que muchas de esas herramientas, muchos de esos contenidos con los que son entrenados, son contenidos que están en español. Entonces, a veces el español está en el segundo, en el tercer lugar, donde se mide qué tan efectivas son esas herramientas. Yo al final compartí un repositorio con distintas herramientas. Al final pueden acceder a una herramienta que, por ejemplo, ayuda a transcribir videos. Esto para quienes quieran, estén analizando videos, por ejemplo, y necesiten transcribir esa información. No tienen que ver 5 horas de video, sino que ya pueden ir analizando y hacer un análisis distinto de palabras claves y de lo que se dice en esos videos. Tampoco estar expuesto, por ejemplo, a contenidos violentos. Y esta herramienta que se llama Whisper, pues ayuda a hacer como ese análisis y yo la he utilizado y ha sido efectivo.
Yo, por ejemplo, para estos contenidos que pasé, utilicé una herramienta que permite leer documentos PDFs, le hacía preguntas como para chequear que estuviera funcionando un poco, y le hacía preguntas en español y se quedaba corto en responderme la herramienta. Hacía preguntas en inglés y las preguntas eran, pues, porque yo ya había accedido a los documentos, tenía la información de esos documentos y pude corroborar que funcionaba. Pero cuando interactuaba con ella en español, la información no era poca o daba otra información que no tenía ningún sentido. Incluso a veces habían documentos en español que los conceptos específicos y técnicos de desinformación no podía tener ese alcance. Como decía ahorita, retomando ya específicamente sobre las herramientas, así como ha habido este boom de empresas que hay un beneficio económico detrás en el uso de estas herramientas, pues también en el último año ha habido un boom interesante de estas herramientas que permiten un poco compartir esta información que usa la inteligencia artificial, pues hay herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, como también lo señalaban, hay empresas que, que son usadas por estos actores maliciosos que nosotros también podemos usar para verificar si es generado con inteligencia artificial. eh, pues esas herramientas tienen también un motivo económico por debajo. Además de ello, la documentación es muy limitada para uno entender, bueno, y ellos cómo llegan a este análisis de que es un robot, de que esto fue generado con inteligencia artificial. Yo la verdad, no por mi experiencia y por lo que yo he buscado, también por lo que otros han dicho, no he visto una herramienta que aún sea de código abierto y sea bien robusta, por ejemplo, para entender si un audio, si un video fue manipulado y llegar como a una conclusión de un porcentaje alto como para unos confiar en los resultados de esa herramienta. Entonces aún es muy manual, y cuando digo manual es que como humanos debemos mirar el movimiento de la boca. Por ejemplo, algo que se ha evidenciado con estas redes que vienen de otros países que utilizan y generan contenidos en español. En Latinoamérica ellos no logran entender que incluso en Colombia hay distintos acentos en regiones, y ellos tienen un contenido en inglés, lo traducen al español y así lo publican y manipulan el video o el audio, y ahí uno naturalmente de manera manual puede darse cuenta que pues, es un contenido que es raro, por decirlo así, es sintético, como en un término más técnico. Eh, las herramientas que venimos utilizando, por ejemplo, estas herramientas de imagen que buscan corroborar imágenes o el origen de la imagen, todavía son muy útiles. Tomar simplemente un pantallazo de un video y mirar el origen de esa imagen o de ese frame, de esa escena, ayuda aún como a verificar ese origen. Ya termino y retomo lo del tema de la evolución rápida de la inteligencia artificial. Esto también lo sumo para darle contexto como a otros enlaces que copié sobre regulación, hablando solo de Colombia, y esto creo que se aplica para otros países de la región en Latinoamérica. Estamos muy quedados en el tema, por ejemplo, de regulación, de proteger al ciudadano de a pie frente a estos riesgos, a todos en un país. Interesante si revisan lo que ha pasado en Brasil, donde ya hay unas dinámicas interesantes, donde incluso por el uso indebido de la inteligencia artificial, ya hay candidatos que piden reparación porque han sido afectados con este tipo de contenidos generados con inteligencia artificial. Y me parece interesante y relevante seguir qué va a pasar en las elecciones en Brasil, porque ya hay una regulación que limita. Cuando en enero, hace unos años, cuando pasó la toma de estas instituciones de gobierno, fue muy interesante ver que sí era efectiva hasta cierta parte de la regulación aplicada a quienes se encargaban de distribuir desinformación, y creo que lo que ocurrió en Brasil hubiera llevado a niveles superiores si no hubiera existido la regulación que hubo. Y ya con esto cierro como para dar unos minutos finales a los Bueno, otros compañeros. quedamos todos muy como en punta. Tenemos unas herramientas que Daniel nos ha dejado aquí en el chat para que ustedes las puedan descargar. También unos puntos claves que hoy hemos conversado, y es
la dificultad que tenemos frente a los idiomas para poder tener herramientas, digamos, lo suficientemente eficientes y luchar contra la desinformación. Los temas de regulación ustedes los han tocado. Necesitamos que avance la ley de datos, necesitamos que se reglamente la ley que ya estableció el gobierno nacional en el 2023 sobre el uso de los dispositivos electrónicos en entornos escolares y cómo también las empresas de tecnología han venido desarrollando diferentes guías de control parental para que los padres y madres y cuidadores puedan tener un poco más de conocimiento sobre cómo están funcionando hoy las plataformas, sobre todo las plataformas de redes sociales, y cómo regular de alguna manera las afectaciones que puedan tener nuestros niños y niñas frente a esta situación que viene en raudo avance, todo el tema de la inteligencia artificial. También Natalia nos está dejando unos links. Aquí ustedes los pueden ver en nuestra cajita donde hay bastantes personas haciendo comentarios. Efectivamente, aquí pues tenemos personas que nos dicen que el tema de las redes sociales es bastante complejo, que no se están generando, digamos, correctivos para esas personas que hoy están difuminando pensamientos o ideas que promueven discursos de odio alrededor de la religión, que sienten que no se censuran los comentarios y cuentas de las personas que están generando estas situaciones de desinformación. Pero bueno, todos los que estamos aquí conectados en este espacio sabemos de la importancia de la alfabetización mediática e informacional, y nos queda a todos y todas como tarea poder compartir con otros estas conferencias, generar conversaciones en los entornos educativos, en los lugares de trabajo y en nuestras familias sobre la importancia de desarrollar el pensamiento crítico en toda la sociedad para promover ciudadanías activas y comprometidas con los cambios sociales de la mano de la tecnología y no a pesar de ella. Así que les agradecemos muchísimo a nuestros invitados. Las contribuciones de nuestros panelistas han sido maravillosas. Los invitamos a participar entonces de nuestro espacio de cierre del evento, Desinformación en América Latina, con las palabras finales de la doctora Beatriz Vallejo, directora de Ethos BT, y de Iván Cárdenas, director de Ciudadanía en la Fundación GAO. Podrán encontrar esta grabación y muchas otras conversaciones en esta misma plataforma. Así que gracias a todos, todas y todes por su participación y que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias. Adiós. Amanece en Colombia y miles de colombianos se levantan con la ilusión de trabajar por un país con más oportunidades, con el sueño de tener un territorio más unido. Una Colombia que empiece a dejar atrás los dolores de la violencia. Nuestra comunidad cada vez grita más fuerte y sin importar qué tan alejados estén, serán escuchados. Porque entre todos empezamos a construir un país más igualitario. Por eso, queremos decirle a todos los colombianos que no han perdido la esperanza, que no están solos. Debemos generar espacios de diálogo y participación entre la ciudadanía. A la par, trabajamos para fomentar el aprendizaje y el liderazgo para tener ciudadanos con pensamiento crítico. Y de la mano de las comunidades, incrementamos las capacidades en este territorio. En la Fundación Colombia 2050 nos comprometemos a unir el país, a generar más oportunidades. Hoy queremos invitarlos a volver a creer. Decirles que todos podemos ser parte de esta democracia. Por eso brindamos apoyo y acompañamiento a los líderes y emprendedores que quieren participar de esta nueva realidad. La clave, el desarrollo de los liderazgos colectivos, la participación política y el trabajo por la transparencia. Con nuestro equipo de trabajo comprometido y apasionado, nos acercaremos a cada una de las poblaciones del territorio nacional para seguir construyendo sobre lo construido, en un impulso por llegar a cada rincón del país con una nutrida oferta de programas enfocados al mejoramiento de la calidad de la vida de los colombianos.
Acompáñenos a conectar las nuevas tecnologías y las plataformas digitales con la ciudadanía para que así podamos llegar a los lugares más remotos y conocer de primera mano las experiencias e historias que son la esencia de este país. Solo así generaremos ciudadanos más activos y democráticos. Súmate a este reto y construyamos país. Somos Fundación Colombia 2050.